Según este despacho de AP, la cadena conservadora Newsmax pagará $67 millones para resolver una demanda que la acusa de difamar a una empresa de equipos de votación al difundir mentiras sobre la derrota electoral del presidente Donald Trump en el 2020, según documentos que se presentaron en el día de ayer. Este acuerdo se produce después de que Fox News Channel pagara $787 millones y medio para resolver una demanda similar en el 2023. ¿Qué implica esto, aparte del dineral que se está pagando por difamar? Vamos a Washington. Allí está el periodista y analista político Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Muy buenos días. ¿Qué nos dice este dictamen, pagar esta millonada por difamar? Bueno, cuando uno paga ex ante de una sentencia es porque tiene claro que las cosas no le van muy bien, por decirlo menos. Y lo vimos en el caso de Fox News y ahora Newsmax va por el mismo camino. Prefieren pagar a hacer frente a una condena que puede ser mucho más onerosa. Lo que dice sencilla y llanamente César Miguel es que las cadenas mintieron, repitieron una información que no era cierta, de que hubo fraude electoral en el 2020 y que Donald Trump ganó las elecciones cuando de hecho las ganó Joe Biden, y no hay pruebas conocidas que sustenten esa narrativa. Ahora, este hecho, más allá de la decisión jurídica, ¿verdad?, y el pago de esta millonada de dinero, hay consecuencias, implicaciones políticas de envergadura. Uno, es falso que Donald Trump hubiese ganado esa elección. Y dos, eso nos va a llevar a algo que sigue teniendo total vigencia. Cuando Donald Trump insiste en que, por ejemplo, el voto por correo alimenta el fraude y la injerencia de los rusos en las elecciones. ¿Qué nos dices, Gustavo? Pues mira, Donald Trump recupera esa narrativa y ahora firmará, dice, una orden ejecutiva en ese sentido. Para empezar, la orden ejecutiva es ilegal. Yo he seguido procesos electorales en Estados Unidos desde hace muchos años y he visitado estados, recuerdo particularmente en New Hampshire, Nuevo Hampshire, en el que nos reunimos con el secretario del Estado. Las elecciones en Estados Unidos son federales. Este es un Estados Unidos de América. Es decir, una serie de estados se ponen de acuerdo para crear una unión de estados. Pero los estados tienen mucho poder y muchas leyes dependen de ellos. La Constitución misma dice que los tiempos, lugares y formas de celebrar elecciones para el Congreso serán prescritos, y textualmente digo, serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo. Es decir, Trump puede decir misa, como decimos en mi tierra, pero la ley dice otra cosa. Él recupera una narrativa negacionista que es la del 2020. Y en mi opinión lo hace ¿por qué? Mira, dos elementos. Uno, las encuestas ya indican que hay un juicio a Donald Trump que no le es muy favorable. La media de encuestas de Real Clear Politics dice que más de la mitad de los ciudadanos no están aprobando la gestión del presidente, el 51% frente al 45%, y que cuando les preguntan por la dirección del país, hay una diferencia de más de 13 puntos. El 53% de los ciudadanos cree que el país no va en una buena dirección y solo el 40% cree que sí van en esa dirección. Entonces me preguntabas por qué. Bueno, Donald Trump necesita empezar a poner sobre la mesa de nuevo la narrativa de que hay fraude, de que no hay honestidad, porque él es el mejor presidente de la historia, el más querido por los ciudadanos. Y entonces aquí viene esa narrativa. Si gana las elecciones de medio término el Partido Republicano, es que evitamos que las robaran. Si pierde esas elecciones, nos las robaron. Mira, hay 34 democracias liberales en el mundo que utilizan como mínimo el sistema de voto por correo y en ninguna se habla de fraude. Cada estado tiene medidas seguras y no hemos conocido, más allá de esa narrativa, de esa retórica, pruebas que pongan sobre la mesa que hubo fraude electoral de tal magnitud que pudieran haber ofrecido un resultado electoral distinto en 2020. Interesante lo que planteas. Él está, digamos, huyendo hacia adelante, ¿verdad? Está curándose en salud, como se dice. Pero, por ejemplo, este precedente, lo que pagó Fox News
787 millones y medio, lo que ahora los 67 millones que paga Newsmax. El caso de Smartmatic, muy conocida por los venezolanos, que también salió favorecida en una demanda previa, no hará que la narrativa, como se dice hoy en día, tenga que ser más limitada por parte de estos medios conservadores. Muy probablemente, y también es bueno para la democracia. Tú no puedes Claro. poner un panel de expertos en un canal de comunicación y simplemente dedicarte a repetir mentiras sin contrastar. Cuando yo estudiaba periodismo nos hablaban de la necesidad de contrastar como mínimo con 2 fuentes. Los medios de comunicación en Estados Unidos lo suelen hacer con 3 fuentes si pueden. Bueno, yo le pregunto a Fox News o a Newsmax, ¿cuántas fuentes contrastaron, cuánta evidencia encontraron para poner sobre la mesa esa narrativa en todos sus programas? Mira, César Miguel, sí es cierto que un individuo, 10 individuos pueden haber intentado hacer fraude. En todas partes cuecen habas. Entonces, si esas personas pueden haber intentado votar en 1 o 2 estados intentando saltarse la ley y fueron agarrados y se descubre ese fraude, eso no quiere decir que haya fraude generalizado, quiere decir que hay un intento de fraude por parte de ese individuo, pero no hay evidencia de que el fraude sea generalizado. 1 y 2, lo decía antes, no hay ninguna prueba de que el intento de fraude de muchos individuos pudiera haber llevado a un resultado electoral distinto. Joe Biden ganó por millones de votos en esa elección al candidato republicano que era Donald Trump. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. En marzo el presidente ya firmó una orden ejecutiva intentando endurecer los criterios para poder votar en Estados Unidos. Y eso inmediatamente fue detenido por los tribunales. Es muy probable que volvamos a estar en lo mismo en esta ocasión. El riesgo de esta narrativa es evidente. Solo 2 ejemplos. 1. El 6 de junio de 2021 se produjo un asalto al Capitolio en medio de esa narrativa de que yo había ganado, nos robaron la elección. Y 2, los funcionarios del estado de Arizona, del condado de Maricopa, fueron asaltados, vilipendiados, perseguidos, hasta tal punto que incluso 2 de ellos recibieron por parte de Giuliani, uno de los acólitos de Trump en esa elección, que se dedicó a repetir esas mentiras y tuvieron que ser resarcidas esas 2 funcionarias por parte del exalcalde de Nueva York y conocido trumpista. O sea, cuidado porque detrás de las palabras puede haber también riesgos como los de la violencia política que este país tiene en su memoria reciente. Por lo pronto, antes de concluir, Gustavo, quisiera intercambiar contigo este detalle. Yo vi que el señor Vladimir Putin, que por lo visto sabe manejar muy bien al señor Donald Trump, le hizo 2 regalos curiosos, políticamente hablando. Dijo que, en efecto, si Donald Trump hubiese sido el presidente, él jamás hubiese invadido a Ucrania. No dijo invadido, dijo que no hubiese habido guerra. Que esa es una especie que ha venido diciendo el presidente Donald Trump. Si yo hubiera sido presidente, no hay guerra. Bien, a Vladimir Putin no le costó nada decirlo. Sí, es verdad, no hubiese habido guerra. Pero la otra es que negó la participación rusa en las elecciones en Estados Unidos, que no tuvo ninguna intervención. Es como, no sé, es como que dijese Putin mañana, yo no tuve nada que ver con ningún envenenamiento de ningún líder opositor en el extranjero. Me gusta, ¿cómo fue recibido eso? Porque me llama la atención que esas 2 frases pasaron muy por debajo en medio del encuentro de Anchorage. Bueno, es que había tanta noticia que es a veces muy difícil centrarse en tantos detalles, ¿no? Pero mira, cuando Putin dice que no hubiera habido guerra, se refiere a que Joe Biden no hubiera ayudado a Zelensky en las primeras horas de la invasión y que Europa estaba desorientada porque todavía no sabía encontrar su lugar si Donald Trump hubiera sido presidente y entonces hubieran encontrado una OTAN debilitada. No hubiera habido guerra porque él simplemente hubiera invadido y se hubiera acabado el conflicto porque estaría ahora mismo sobre territorio ucraniano. A eso se refiere cuando habla de que no hay guerra, 1 y 2. Hombre, hay que darle credibilidad a Putin. Putin es un dictador que ha eliminado a la sociedad civil, la libertad de opinión y de expresión, que gobierna en una suerte de régimen del terror, que tiene poco de demócrata, que ha envenenado, como decías, a opositores que se han ido.
Putin es un tipo maquiavélico, es un tipo que hay que filtrar sus palabras con mucho cuidado. Entonces, que Putin le dé lecciones a Trump y le diga que él no tuvo ninguna injerencia en esas elecciones es de risa, porque ahí sí hay evidencia de que cómo los hackers rusos, de una manera coordinada, sí influyeron en las elecciones de 2016, filtrando y hackeando los correos electrónicos de Hillary Clinton, difundiendo noticias falsas, polarizando, tomando imágenes que no correspondían a la realidad del momento y dándoles un contexto para generar lo que se conoce como las más bajas pasiones de los ciudadanos, para polarizarlos y mover el voto hacia Trump, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho tino a la hora de a quién escucho, y Putin no es precisamente una de las personas a las que uno le tiene que dar credibilidad. Claro, claro. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gustavo Alegret, desde la ciudad de Washington.